Luisa y la pintura. Luisa siempre quiso ser pintora, pero no tenía talento. La pintura era magia para ella. Iba a museos, a todas las exposiciones que podía, porque tenía la certeza de que en uno de esos cuadros iba a encontrar el secreto, que de pronto allí, en medio de un cuadro, se le iba a abrir la puerta que le permitiría internarse en esa otra realidad que hasta ahora solo presentía. Luisa pensaba cuadros que jamás podía transmitir al lienzo. Una noche empezó a pintar en sueños. Al principio eran cuadros grandes, de 2 por 3 metros, manchas horizontales de rojo que se volvían color naranja y de violetas que gradualmente se iban destiñendo hasta volverse blanco. A menudo necesitaba varias noches para terminar un cuadro. Pensaba en él durante el día, buscaba soluciones y se acostaba lo más temprano posible para poder seguir trabajando. Fue una temporada larga, de más de un año, la que pasó pintando. Los cuadros se fueron haciendo más pequeños, pero con muchísimo detalle. Pintó alcachofas, coles por donde se asomaban ojos y narices y orejas, trenes llenos de gente que subían y bajaban siempre en curva, plazas atestadas de sillas vacías, predicadores vestidos de negro frente a perros famélicos y vacas de 2 patas. Luisa empezó a pensar en hacer una exposición. Tenía por lo menos 70 telas. El problema era encontrar una galería. Invitaría a unos cuantos de sus amigos, de los que a veces encontraba en esa otra dimensión. Un día, de pronto, dejó de pintar. Al principio pensó que no importaba, que seguramente estaba cansada y necesitaba vacaciones. Lo terrible fue que dejó de pintar cuando estaba en medio de un cuadro que la inquietaba. Había vuelto a las manchas. Era un cuadro grande de diferentes tonos gris, con una línea de puntos rojos que lo cruzaba. La línea se salía del lienzo. Luisa se pasó muchos días pensando en puntos rojos que además no iban bien y que ella quería borrar. Esa línea de puntos rojos que se salía del cuadro y que chorreaba. Pasó un mes, 2 meses. Luisa viajó a Nicaragua. Empezó a trabajar en otra cosa y el cuadro se quedó sin terminar. Y todas esas telas, más de 70 están ahí arrumbadas. Poema. También me gusta el amor. También me gusta el amor al que le cierran las puertas, el que entra por la ventana, volando sobre una cuerda. La gitana número 2. Ya la loca esa se ha vuelto a enamorar de un imposible. Se echó a reír Luisa. Nunca acabaré de comprenderla, a pesar de que le gustan tanto las aventuras, de que es utópica y descabellada y se le escapa en burbujas de la alegría, siempre la tristeza la que la asalta el rostro. Necrología prematura. El caso de Mario era curioso. Constantemente estaba matando en letras de molde y constantemente volvía a aparecer con una ancha sonrisa y le enviaba a Luisa una postal de algún lugar insólito, anunciándole una próxima visita. Después de la tercera vez, a Luisa le empezó a dar risa y recordó a su tía Lola, que todos los días leía las listas de muertos en el periódico para comprobar si todavía estaba viva. La AAA de Argentina condenó a muerte a Mario y en los periódicos anunciaron su desaparición en Buenos Aires. No habían pasado 15 días cuando Luisa recibió una postal con la reproducción de una de esas lindas vasijas precolombinas, diciendo que estaba en Lima y trabajaba como un loco. Meses más tarde, Bob leyó una notita en Le Monde. Decía que Mario había sido arrestado en Lima y depositado sin maletas en la frontera andina del Ecuador.
Un amigo ecuatoriano llamó muy preocupado, dijo que el gobierno lo había deportado a Buenos Aires. Ni que fuera bolita de ping-pong, pensó Luisa, y lo lloró y todo, y empezó a leer su obra completa y a recordar con Bob los lindos ratos que habían pasado juntos. En Buenos Aires desaparecían a cualquiera que le hiciera el menor estorbo, pero Mario tenía suerte. 15 días más tarde apareció en Cuba y le envió a Luisa una tarjeta postal desde la isla con una notita que decía: por fin me encuentro en tierra firme. Poema No pienses en mañana. No pienses en mañana, ni me hagas promesa, ni tú serás el mismo, ni yo estaré presente. Vivamos juntos la cima de este amor, sin engaño, sin miedo, transparente. Los sordomudos de Count Blount. La vieja casa de piedra en la que vivían Luisa y Bob en Della había sido antes de una viejita sordomuda que caminaba con la ayuda de un bastón. Luisa y Bob compraron la casa. Ella ya había muerto y el tío Juan, su hermano, quien se ocupó de la venta. A pesar de ser sordomuda, mi hermana era muy inteligente, les contó. Se comunicaba con todo el mundo, con todo el pueblo. La venían a ver y ella los hacía reír con sus ocurrencias. Nació allí, en ese cuarto, y desde que se cayó, hace como 20 años, usaba este bordón, dijo golpeando el suelo con un bordón nudoso. Yo mismo se lo hice de una rama de olivo. Siempre le hizo compañía y me gustaría, se dirigió a Luisa, que permaneciera en esta casa. Luisa le prometió que así sería y lo guardó en el fondo de un armario. De vez en cuando la viejita se aparecía en Count Blau. Luisa la vio varias veces con el rabo del ojo. Pasaba como una sombra veloz por la sala y desaparecía en la cocina. Luisa nunca dijo nada, por supuesto. Siempre le estaban pasando cosas raras y no quería que la creyeran loca. Una tarde como a las 7 estaba conversando con unos amigos en la sala de Camblau, cuando de repente Luisa vio a Frigley. Se le demudaba el rostro. John saltó de su asiento y dijo: ¿tú también la viste? ¿Qué vieron?, preguntó Luisa, que esta vez no percibió nada. La sombra de una mujer bajita, dijo John. Pasó como un rayo. Iba apoyada de un bastón, agregó Frigley, y desapareció allí en la cocina. Ambos se levantaron a investigar. Por supuesto, no había nada. Años más tarde, en uno de los viajes de Luisa y Bob a Centroamérica, dejaron Count Blau en manos de una mujer de negocios que vivía allí en Della, para que ella la alquilara mientras estaban fuera. Una mañana recibieron una carta en Managua. Era de Helen Morningstar. Le había alquilado la casa a 6 enanitos encantadores que se enamoraron de ella enseguida y prometieron cuidarla muy bien. Los 6 eran sordomudos, trabajaban en un circo y habían venido a Della a pasar sus vacaciones. Insiste el tiempo. Poema. Insiste el tiempo en su reflujo y esculpe tu rostro y te transforma y traza nuevos signos en mi rostro. Todas las noches, con un gesto oblicuo, me repite su odiosa letanía y convoca a mis muertos y me muestra tu cráneo y sueño lágrimas y se despinta el mundo y se me caen. La correntada. La correntada marcó la vida de Santana. Había llovido torrencialmente durante 3 días y 3 noches, y el río se había desbordado. Frente a la casa de Luisa pasaba una enorme masa de agua que arrastraba troncos de árboles y perros y gatos callejeros, y a veces hasta una vaca. A un muchacho albino que vivía cerca de la casa y salió a curiosear también lo arrastró. Fue horrible la correntada, y lo peor es que el padre de Luisa estaba en Panamá porque tenían que operarlo de los ojos. El agua se metía hasta el corredor
y había que estarla sacando por el desaguadero del patio. Era un agua lodosa que pasaba dando tumbos, daba más tumbos que un río, y se llevaba de encuentro las casitas de lata y de cartón. La gente humilde. Murieron muchos niños en esos días. Como en una semana duró la correntada. Solo la Chávez, que era bien valiente, salía de la casa para ir a la tienda de la niña Fina, que quedaba a la vuelta, a comprar lo más necesario. Se iba descalza y caminaba bien despacito, apoyándose en las paredes de las casas. Los muchachitos del mesón improvisaron balsas de unas tablas y se ofrecieron para ir a hacer las compras. Un día la correntada llevaba a un chancho muerto y ellos lo cargaron alborozados, y la balsa se dio vuelta y casi se ahogan, pero lograron agarrarse de un árbol de pan que estaba al lado de la guardia. Se subieron sin soltar el tunco y ese día hubo banquete en el mesón. Poema Los ríos. Es abrupto el terreno en mi país, se le secan los cauces en verano y se tiñen de rojo en el invierno. Hierve el Zampumpul de muertos, decía aquella madre. El Gauscarán, el Lempa, todos hierven de muertos. Ya no cantan los ríos, se lamenta, arrastran a sus muertos, los arrullan bajo la luna tibia. Parpadean bajo la noche cómplice y oscura, arrullan sus muertos al herido y a los que andan huyendo. A los que pasan se ponen iracundos, borbotean, el alba ya está cerca, ya se toca, son ataúd los ríos, probetas de cristal, arrullan a sus muertos, los custodian, entre sus anchas márgenes navegan y los recorre el mar y los resucitan. Siestas dominicales. ¿Qué te pasa, Paulina? ¿Por qué no querés hoy? No tengo ganas, dijo ella formando otra bomba con su chicle. Hay mucha gente. Había como 6 o 7 niños bañándose en el estanque del beneficio de café. Cuyo dueño era el padre Ernesto. El padre de Ernesto. Estaban Paulina y Ricardito, su hermano menor, Luisa y Beto, los 2 hermanos Gutiérrez, y por supuesto Ernesto, que era el primo de Paulina. Los padres se habían quedado conversando en el corredor, sombreando de la casa. Eran las 3 de la tarde y el sol abrasaba. Si lo hacen, te regalo mi viejo radiotransmisor, dijo Ernesto. ¿Hacer qué?, preguntó Luisa. Es un juego divertido que Paulina y Ricardito han aprendido, explicó Ernesto, sintiendo la importancia de ser el anfitrión. De verdad, se decidió Paulina, mientras se levantaba sacudiéndose la tierra de su bañador mojado. Pero con una condición: antes uno de ustedes tiene que quitarse la calzoneta frente a todos nosotros. Tiene que ser uno que yo escoja. Paseó la mirada por todos los niños y señaló alborozada a Beto, que apenas tenía 8 años. Tú, le dijo. ¿Yo? La miró Beto aterrado. Era muy tímido en ese entonces y Paulina se divertía molestándolo. Tú, sí. No juego. ¿Qué te cuesta, Beto? No es nada, le animó Ernesto. Ya verás qué divertido el juego. Beto miró a Luisa implorando auxilio, pero ella afirmó con la cabeza. Tenía curiosidad de ver el juego. Beto se levantó con desgano y se fue a la esquina opuesta del estanque. Se volvió de espalda y con mucha reticencia se quitó la calzoneta. Date vuelta, gritó Paulina. Por un segundo, a lo mejor segundo y medio, Beto se apartó la mano y todos pudimos ver su pilín. A Luisa no le importaba. Cada mañana se lo veía cuando se bañaban juntos. Paulina resopló y encogió los hombros. Listo, Ricardito, se dirigió a su hermano. No quiero, no seas tonto. Te dejaré escuchar todos los días el llanero solitario. Se quitó el bañador sin inmutarse, lo tendió sobre el suelo y se acostó sobre él
boca arriba. Apúrate, dijo impaciente. Ricardito exhaló y se quitó su bañador. Como por arte de magia, su pilín se levantó y se puso duro. Los otros muchachos se miraron entre sí atónitos. Se acostó encima de Paulina y ella lo ayudó a colocarlo. No tengas vergüenza, le dijo. Él empezó a mover las caderas de arriba para abajo. Contale cómo aprendiste, dijo Ernesto con el tono de entrevistador de celebridades. Paulina dejó masticar su chicle y lo volvió a ver con mirada inocente. Mis papás siempre duermen una siesta bien larga los domingos. Dijo, y yo oía ruidos raros en el dormitorio. Un día me escondí en el closet y dejé la puerta un poquito abierta. Hicieron eso y parecía que les gustaba mucho, así que le enseñé a Ricardito. ¿Por qué no prueban ustedes también? Es bien fácil. La loca de la Grande Armée. Luisa siempre sentía una vaga nostalgia cada vez que veía a la prostituta de la Grande Armée, predicándole a los automóviles antes que arrancara al cambiar el semáforo, y eran vueltas del Arco del Triunfo. Solo con los Peugeot verde era cordial, solo a ellos les permitía llevársela. Todos los otros recibían en acaloradas frases su profundo menosprecio. Luisa no entendía esa nostalgia hasta que una noche, mientras regresaba del cine con Bob, se acordó de pronto de la loca pastora con los ojos desorbitados y el bastón en alto. Predicaba la desigualdad social en las esquinas polvorientas de Santa Ana. Poema: siempre hay un intruso. Siempre hay un intruso en el amor. Una mirada a veces, un gesto entorpecido, una frase, un olor, el beso que al unirnos nos separa. El Viacrucis de Roque. A ese muchacho se le ve la muerte en la cara, le dijo Aurora a Luisa, refiriéndose a Roque Dalton. ¿Qué va?, exclamó Luisa, es como los gatos, siempre escapa de la muerte en alitas de cucaracha. La primera vez lo salvó un temblor. Estaba en la cárcel de Cujatepeque. El temblor botó la pared y él pudo escaparse. La segunda vez solo le faltaban 2 días para ser fusilado, y en eso vino el golpe que derrocó a Lemus, el dictador de turno. Roque y Luisa nunca se conocieron personalmente, pero se escribían cartas desde Praga y París, donde ambos se deleitaban hablando de las pupusas salvadoreñas, del gallo en chicha, de los panes con chumpe y de todos esos sabores y olores exquisitos que en Europa les estaban vedados. Una vez que Luisa viajó a Cuba, Roque la estaba esperando en el aeropuerto con un ramo de flores, pero el avión de Luisa se retrasó 2 días y tuvo que viajar al interior. Desde allí le enviaba papelitos que invariablemente le entregaban a la hora del almuerzo. Nunca llegaron a darse un abrazo, pero un amigo común aseguraba según Roque, Luisa le había enseñado a bailar la rumba. Años más tarde, ese mismo amigo llamó a Luisa para anunciarle la muerte de Roque. Las informaciones eran confusas, imprecisas. Todavía no se sabía quién lo había asesinado. A Luisa le impresionó profundamente la noticia, y esa misma tarde, para sentirse un poquito más cerca de él, quiso leer en voz alta alguno de sus poemas. Abrió al azar y sus ojos tropezaron con los versos: cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Poema: Semillas de libertad. Quisieron aplanar El Salvador con pesados bulldozers, rompieron tus colinas, pisotearon tu suelo, rasgaron una costra de tu historia. Empezaron a brotar plantas extrañas de las rocas, brotaban de la pared herida de las rocas. Dieron la voz de alarma, llamaron a los biólogos, a los académicos del régimen y a algunos observadores extranjeros. Desde la edad jurásica afirmaron: jamás se ha visto en el país esa clase de plantas. Esta se llama libertad, dijo el sabio más viejo. Esta otra es justicia, aquella la del fondo, es la conciencia. Otra vez pasaron los bulldozers. Había que arrancarlas de raíz.
crecieron las plantas con más fuerza y empezaron las guerrillas a crecer y se propagan las plantas. Los combates con las hojas más anchas, más lustrosas, los muchachos se cubren la cabeza, largas filas de hormigas que avanzan hacia el sol. Del avión no los ven, no los detectan, siguen rompiendo rocas los bulldozers, abriendo carreteras desde hace ya milenios. Esperan su turno las semillas, proliferan sus plantas, las guerrillas llegan, más consejeros dialogan. Se consultan los muchachos, las plantas hacia el futuro suben hacia el sol.